Bueno, ahora sí oficialmente les doy la bienvenida a todas. Qué rico de verdad poder verlas, saber que están bien en sus hogares, que Dios nos ha cuidado a cada uno y todas nuestras familias. Y bueno, este es un mes muy especial porque es el mes de la madre, tanto físicas como espirituales. Y no podríamos dejar este mes sin darles las gracias a todas las mamitas físicas y espirituales por todo el amor que han tenido para con nosotros. Es el amor más grande del universo, ese amor de madre que es único, verdadero, sincero, incondicional, que siempre está ahí para cada uno de nosotros de manera desinteresada, sin peros, ¿sí? Siempre para dispuesto a nosotros. Es el único que sobrevive al tiempo, la distancia, el olvido y hasta el desprecio muchas veces. Pero lo más importante es que ese amor de madre no hay como ninguno. Y para todas esas mamitas espirituales y físicas, un feliz día de la madre de parte de el grupo de damas de la Biblia dice Bucaramanga. ¿Listo? Entonces quiero que oremos para poder iniciar esta reunión. ¿Listo? Cerremos los ojos y vamos a orar, dejando en manos de Dios esta tarde. Padre bueno, Padre amado, infinitas gracias te damos, Señor, porque nos has permitido estar aquí, por reunirnos a escuchar tu palabra como mujeres, Señor. Gracias te damos por las mamitas espirituales y físicas que nos has regalado, Señor. Gracias porque su amor incondicional ha estado ahí, Señor, porque podemos verte a ti por medio de ellas. Gracias por su dedicación, porque han estado dispuestas siempre y en todo momento, Señor. Porque a pesar de que nosotros a veces fallamos, ellas están ahí para nosotros, para recogernos, cuidarnos, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites aprender tu palabra. Y hoy, Señor, te pedimos que Martica sea usada por ti, Señor, que aprendamos de la paciencia, un lindo tema que cada día, Señor, debemos desarrollar en nuestro diario vivir. Infinitas gracias, Señor, porque nos has cuidado en este tiempo. Nos permites aún seguir reuniéndonos por este medio, vernos los rostros y saber que estamos orando las unas por las otras. Infinitas gracias, Señor, porque el Día de la Madre no es un mes ni un día, sino todos los días. Gracias por esas mamitas que nos regala, Señor, y es en nombre de Cristo Jesús que dejamos esta reunión y te oramos. Amén. Bueno, para continuar, vamos a tener una pequeña actividad. Teníamos que conseguir 6 moneditas, ¿sí? No importaba la denominación, el tamaño. Entonces, Beita, para que porfa puedas seguir y nos expliques la actividad. Hola, damas, buenas tardes. Mi nombre es Beatriz y vamos a tomar unos minuticos para hacer una actividad con el propósito de divertirnos un ratito. Les habíamos pedido entonces que alistaran las 6 monedas de cualquier valor. Las sacamos, por favor, y las vamos a colocar en una superficie donde las podamos ver. Beita, qué pena, me esperas, qué pena la interrupción. Buenas tardes. Yo no. Kate, ¿tú escuchas a Mile? Mile, abre. Ay, ya, qué pena. No, era para que me esperaran un momentico. Yo no alcancé a listar las monedas, qué pena. Sí, te podemos esperar un momentico. Mientras tanto, entonces les voy contando a todas que las monedas pueden ser de cualquier valor. Pueden ser unas de 100, otras de 200, las que tengan a la mano. Kate, ¿tú puedes, por favor, cerrar el micrófono para que si alguna mamita ya se la sabe, solamente hasta el final nos cuente y así podamos jugar todas? ¿Listo? Vale, acá voy a estar pendiente de cerrar a toda la que quiera de pronto o se le salte. Abrir. ¿Tienen que ser monedas o puede ser botones? Sí, pueden ser botones. Pero ahí decía monedas, o sea, ¿puede ser cualquier cosa? Puede ser cualquier cosa, sí. Lo importante es que sean 6. Okay. Y mientras tanto, yo les voy a compartir aquí la pantalla por si alguna no tiene las monedas, puede también hacer la actividad siguiendo la imagen. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es organizar las 6 cositas que tengamos en la forma en la que están acá. ¿Ya todos están viendo? Sí. Entonces, colocamos... No, a mí no me deja ver, pero... No se ve. Todavía no puedo ver. Ya se ve. Ya se ve. ¿Ya se ve? Listo. Entonces, colocamos 4 monedas horizontales. 1, 2, 3 y 4. Y colocamos 2
debajo de la segunda moneda, que queden así 1, 2 y 3. Pero las mías son diferentes. Qué pena, qué pena, qué pena. ¿No pasa nada? No, no pasa nada, Mile. Porque las de la pantalla sí son igualitas. ¿No pasa nada? No, no pasa nada. Y Bueno. puedes también hacer la actividad con las de las pantallas, cualquier cosa. Ya las tenemos así organizadas y el juego consiste en que moviendo únicamente una moneda deben lograr formar 2 hileras de 4 monedas cada una. Pero con una, qué pena. O se pueden dos. No, ¿Por qué no? no entendí. Mira, una sola moneda, moviendo una sola vez, deben quedar las 2 hileras, la horizontal y la vertical, de 4 monedas cada una. La que ya sabe nos lo cuenta al final, para que todas podamos jugar. Vamos a tener solamente 2 minuticos para resolverlo. Se le fue, Kate, ¿tú puedes habilitar a Mili? Que está haciendo muecas. Gracias. No, ya se deshabilitó. ¿Cuánto tiempo? Perdóneme. 2 minuticos, pero ya va como 1. No, pero ya, o sea, yo llevo uno y no he sido capaz. Ya como que se está acabando el tiempo. Beita, pero 2 minutos, que no será mucho tiempo, ya imagínate, yo estaba esperando la reunión a las 3 y ya mira todo el tiempo que llevamos y yo creo que ya podríamos, no sé, empezar ya, pues la actividad está larguita, ¿no? Ya quedan 30 segunditos. No sé cómo vayan las damas en estos 30 segunditos. ¿Alguna lo logró? Alce la mano si tienen el micrófono habilitado. ¿Alguna lo logró? ¿Ninguna? No, yo no. No, queda una de 4 y una de 3. No, las dos deben quedar de 4. ¿Solamente una lo logró? Estoy viendo aquí todas. Yo lo logré, pero moviendo más de 2 monedas. Yo realmente creo que esto es una trampita, esto no está funcionando. Sí, tiene solución, dama. Mire, el tiempo se acabó y les voy a mostrar cómo es. Cogemos esta monedita y la ponemos sobre esta moneda. Ahí tenemos las 4 monedas, 1, 2, 3 y 4, y 1, 2, 3 y 4. ¿Sí la ven? Sencillo, No. ¿cierto? Algunas pueden pensar que, pues que como no se les ocurrió antes, ¿cierto? Realmente la actividad no estaba difícil, pero tal vez lo más complicado para resolverlo fueron manejar las interrupciones de Milena. Y no sé a cuántas las pude impacientar, sus continuas preguntas o sus comentarios, pues cada una de ustedes de seguro quería encontrar la solución. Pues bien, para la actividad les quiero contar que Milena y yo nos pusimos de acuerdo y teníamos las preguntas preparadas. Queríamos mostrar un poco cómo en la vida real, en nuestro día a día, nos podemos encontrar con personas que, pues como Milena y en esta actividad, necesitan más tiempo para entender, ya sea una situación, un problema, unas instrucciones, aún lo vivimos con nuestros hijos, con nuestros familiares, y ahí es cuando necesitamos de paciencia, que es el tema de nuestra enseñanza de hoy. Así que nada más las invito a escuchar esta canción y que preparemos nuestro corazón para las cosas tan lindas que yo sé que nos va a enseñar esta tarde. Hilda, por favor, ¿dejas de compartir pantalla? Ok. Listo. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente
posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Bueno, Milenita, provocaba decirte cállate, cállate que me desesperas. Qué bueno volverlas a ver a todas y de veras que añoro el momento en que podamos volvernos a abrazar allá en el local de la iglesia, volver a tener nuestras reuniones de damas con el cafecito, las galletitas. Pero bueno, nos toca tener paciencia y esperar ese día. Y precisamente pues de eso se trata nuestra lección del día de hoy. Vamos a hablar de esa paciencia. Y vamos a empezar leyendo
Esperen un momentico que aquí algo me pasó con el... No sé qué me pasó. Un momentico, por favor. Voy a hacer algo aquí compartiendo con ustedes. Siempre ensayamos, pero como que algo nos falla. Listo. Vamos entonces. Martica, A pero ver, no hoy. no se te ve la presentación. ¿No se ve? No, deja de compartir y vuelves a compartir y seleccionas la presentación, o sea, el PowerPoint para que te agarre tu presentación. Vuelve a intentar. ¿Ahora sí? Ya, sí, señora. Ahora sí, dale. Bueno, por favor, me disculpan. Se me olvidó, en 3 meses hace que no enseñaba, se me olvidó. Bueno, entonces hoy, como ya hemos visto, vamos a hablar de paciencia. En nuestro siguiente, la siguiente palabra que hay en el versículo que estamos estudiando en este año. Vamos a ir todas a nuestra Biblia, por favor, a Gálatas 5. Voy a leer del 13 al 26, pero quiero que lo leamos todas directamente de la palabra de Dios. ¿Ya estamos ahí? Gálatas 5, del 13 al 26. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bueno, vamos a observar esas palabras que están ahí en negrilla y subrayadas en la pantalla. Y esas expresiones tienen algo en común y se refiere específicamente a que involucran una persona, circunstancias, pero ahí está la persona. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, el hombre, dos personas, el hombre. Si os mordéis o coméis unos a otros, son cosas entre hombres. Adulterio involucra a personas, pleitos, celos, iras, personas. Y de eso vamos a hablar hoy, de ese tipo de paciencia. En Gálatas 5, 22, 23, si lo miramos, ahí dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. La palabra griega utilizada por el autor de la Biblia es macrotumia. Y macrotumia significa esa misericordia
expresa la paciencia, la misericordia de Dios por el hombre, por la persona, por las almas de los hombres. Es ese significado en este versículo en especial. Esa palabra macrotumia significa esperanza en el favor o misericordia de Dios. Es una paciencia originada por la esperanza, buscando la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios es sobre las personas, sobre las almas de los hombres, ¿verdad? Entonces, pensemos en tanta maldad que vemos diariamente en este mundo y en esas cosas aparentemente simples que como una milenita nos causa impaciencia, ¿cierto? ¿Cuántas no tuvieron ganas de decirle cállate, cállate que me desesperas y deje que hagamos el juego? ¿Sí? ¿Y cuántas veces de veras nuestro yo se exalta por una bobería de esas? Con una persona a la que no le tenemos paciencia por su manera de ser. Entonces, esas circunstancias son las que nos llevan a tener misericordia de Milenita y aceptarla así como es, ¿sí? Ella no entendía cómo era lo de las monedas y le gusta preguntar y preguntar. Bueno, entonces muchas veces vamos a encontrar milenitas en nuestro camino. ¿Y por qué debe ser así? Que aceptemos a las personas, que amemos a los hombres, porque vamos a ver que ese es el propósito de Dios. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y yo creo que en este momento todas se van al domingo a la prédica de nuestro pastor Sergito. A mí me dio escalofrío cuando vi que iba a enseñar ese versículo porque yo ya tenía la enseñanza lista. Entonces dije, qué lindo es Dios, pero me ayudó porque yo no había leído ni había aprendido lo de prótesis que él nos enseñó, ¿sí? Cómo ese propósito de Dios se refiere a ese trasplante de corazón que nos hace Dios cuando nos llama para que le demos ese sí de aceptarlo en nuestro corazón, de abrirle nuestro corazón para que Él entre. ¿Y qué cosas ayudan a los que aman a Dios y han sido llamados? ¿Qué cosas dice ahí? Todas, ¿verdad? Todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Tanto las circunstancias de la vida que involucran personas directamente, como lo que subrayamos en el primer texto, como las circunstancias o eventos de la vida que directamente no nos involucran con personas. Y es increíble cómo vemos eso. No podemos seguir andando de la misma manera. Hay un cambio y debemos ejercitar esa prótesis, ese nuevo corazón, ahora en Cristo Jesús, ahora que somos templo del Espíritu Santo. No podemos ignorarlo y es por eso que estamos aprendiendo a andar en el Espíritu. Ya vimos lo que nos enseña, cómo debemos ejercitar el amor, el gozo, la paz y ahora la paciencia. La oración de cada una debe ser de humillarnos y suplicarle a Dios que por medio del Espíritu Santo podamos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y cada vez que cometemos ese error de que no lo estamos haciendo, nos arrepintamos y le supliquemos a Él que nos ayude. Ya lo tenemos, que nos edifique, que nos dé esa perseverancia y constancia para no volver a fallar. Y la Biblia diferencia estas dos clases de paciencia. Vamos a Hebreos, busquen Hebreos 10, 35 al 36. Dice, hablando a creyentes, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, y la palabra griega usada en este versículo es upomone,
para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces el mensaje ahí es perseverar. Y esa paciencia de este versículo tiene que ver en la esperanza en y por las promesas de Dios, ¿sí? No es la misericordia de Dios por las personas, sino la paciencia que debo tener de sufrir una circunstancia y permanecer y soportar bíblicamente esas cosas. De esa paciencia, es esa paciencia que nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento ante las circunstancias, como la que nos enseñaba Tilita en la clase pasada, hablándonos del ejemplo de Job, ¿verdad? Entonces, una paciencia motivada en la esperanza, entendiendo que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Si tú estás hoy aquí por primera vez y de pronto no alcanzas a entender esto que estamos hablando, cuando decimos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es conforme a los que conforme a su propósito son llamados. A continuación de esta enseñanza, una de nosotras, Andreita Ariza, en 10 minutos te explicará cuál es ese llamado del que hablamos, qué es esto que decimos de un antes y un después de Cristo, y te va a quedar muy claro. Y es que es así, esta paciencia la tenemos que comprobar en nuestra vida, y es algo muy conveniente estos dos tipos de paciencia en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo como ciudadanos de este país y aún como ciudadanos de este planeta. Por eso vamos a hablar de estos dos tipos de paciencia. La paciencia que es inspirada por la misericordia de Dios no condena. Nunca condenará. La paciencia inspirada por la misericordia de Dios es una prueba de la presencia y el poder del Espíritu Santo en cada una de nosotras. Y lo vamos a aprender en forma práctica. Vamos a ver un primer punto donde vamos a ver esa paciencia que nos lleva a la misericordia. Y ahí el desafío que tenemos es ser misericordiosas con nuestros semejantes. Muchas veces creemos que lo somos, pero ¿cuántas de pronto ahorita esa nos cayó gorda Milenita? Ahí ya estamos faltando esa misericordia del Señor por algo tan simple. De pronto muchas no conocían a Milenita, no se acordaban de ella y se llevaron una mala imagen en ese momentico de eso. Ese tipo de cosas suelen pasar. Y el segundo punto que vamos a aprender es la paciencia que nos enseña a no levantar juicio. Y el desafío de este segundo punto es a perdonar como Cristo nos perdonó. Al ser pacientes con las personas, perdonando como Cristo nos perdonó a nosotros. Bien, entonces el primer punto, la paciencia que nos lleva a la misericordia. El apóstol Pablo, enseñando a su discípulo Timoteo, y en el contexto de los últimos, enseñándole cómo serían los últimos tiempos, le dice, o ese momento difícil que estaban viviendo ellos como misioneros, persecuciones, todos los sufrimientos del apóstol Pablo, le dice a su discípulo Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. En este versículo, Dios usa los dos términos griegos, macrutimia y upomone. Longanimidad es la misericordia de Dios para con los hombres. Y paciencia es el poder enfrentar esos eventos, el perseverar en las pruebas, el perseverar en los sufrimientos, el perseverar en una enfermedad.
nos diagnostican una enfermedad y no nos morimos ni lloramos todos los días, sino colocamos toda nuestra paciencia en el Señor, hacemos todas las cosas sabiendo que Él nos va a guardar y que hay propósito divino en esa prueba. Esa perseverancia es ese upomone en esa circunstancia. Esa paciencia que debemos tener en este momento con todas estas cosas que estamos viviendo hoy en día, que esta semana, hoy mismo, con este paro, con esa insensatez de la gente, con esas inseguridades, la falta de empleo, bueno, toda la tragedia que estamos viviendo en ese país, pero debemos perseverar y saber que estamos dentro de este contexto que estaba Timoteo, y entonces no alarmarnos ni empezar a, como nos recomendaba el pastor de Bogotá, empezar a hablar lo que no debemos hablar. Debemos más que nunca seguir el consejo bíblico, ¿sí? Tener esta clase de paciencia, mirar con misericordia aún hasta toda esa gente de vándalos que están haciendo maldad, pobrecitos, no tienen ninguna esperanza, no conocen la palabra de Dios. Entonces, en estos días toma mucha importancia eso, cómo debemos nosotras hacer lo que nos corresponde, estar orando por las circunstancias, por la protección de la iglesia, por la protección de los misioneros, que se pueda viajar, que el evangelio lo podamos seguir llevando a todas partes, dando gracias a Dios por la tecnología que nos ayuda a acercarnos a las personas, no echarnos a morir por la situación que estamos pasando, sino practicar esta paciencia, ambos tipos, la paciencia en el momento duro que estamos viviendo, bueno, que no conseguimos azúcar, pues le echamos panela o lo que tengamos, o sin azúcar más rico y así adelgazamos. Una paciencia, el Señor nos proveerá, y la paciencia pensando en la salvación de todas estas personas que están tan equivocadas. Ahí sí, como que las oraciones de nosotros, los hijos de Dios, sean más, que nos pongamos la camiseta, el corazón de Cristo, para que nuestra oración tenga poder, porque somos hijas de Dios. Vamos a ir a Colosenses 1, 10 al 12. Por favor, voy a pedirle a Glorita Ballesteros, ¿me ayudas leyendo, por favor, mientras tomo agüita? Le prenden el micrófono a Glorita, por favor. Ya, Martica. Del 10 al 12, Martica. Del 9, mijita. Listo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, tratamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es dignos del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Martica, enciende el micrófono. Ahora sí. Sí, señora. ¿Ahora sí me oyen? Sí, señora. ¿Y qué pasó? Bueno, el apóstol Pablo está exhortando, y en el versículo 11 dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. O sea, ese poder, esa forma de andar como es digno del Señor, debe ser fortalecidos con todo el poder, ese poder que ya tenemos por la presencia del Espíritu Santo en nosotras. Y dice, a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Otra vez están las dos palabras juntas.
Y otra vez Dios nos está diciendo que los hombres son la razón de Él, como nuestro Creador, como nuestra Salvador. La razón de ser de Dios es que todos los hombres sean salvos. Y aún más, cuando somos tan susceptibles y aún juzgamos sin razón. Necesitamos macrutimia, esa misericordia de Dios, cuando una persona pone a prueba nuestra paciencia y nos falla y arremete contra nosotros. Cuando requerimos paciencia ante una circunstancia de la vida, oramos, suplicamos a nuestro Dios que resuelva prontamente el problema y que nos guarde mientras esperamos, ¿cierto? Eso es dedicarnos a la oración y, Señor, esperar, no impacientarme, no tomar decisiones absurdas para salir rápido del problema, no, guardar la paz, perseverar, ser pacientes. Pero cuando es por causa de una persona, ahí sí se involucran nuestras emociones como mujer, ¿cierto? Y ya es nuestra mente, nuestro orgullo, y créanme que no basta la oración, ahí se pone a prueba de verdad si estoy andando en la carne o estoy andando en el espíritu. Y solo la oración puede hacer que Dios despierte esa misericordia de Él en mí para perdonar a esa persona por lo que me hizo. Hay unas que podemos ser fosforitos y encendernos por cualquier cosa, o no. No les ha pasado. Nadie las ha ofendido nunca, y todo el mundo no somos monedita de oro para nadie, ¿no? Por eso es que la paciencia como macrutimia es el resultado del fruto del Espíritu Santo de Dios en mí, y en este caso la oración debe estar enfocada a dejar que Él modifique, se manifieste en mi vida, apague ese yo, ese ego ofendido por poquita o por mucha cosa, porque la ofensa pudo ser gravísima, hay ofensas pequeñas y hay ofensas muy grandes, pero en cualquiera de los dos el Señor no la mira, el Señor quiere que yo mire a mi ofensor, que le tenga paciencia y que lo mire con la misericordia de Él, porque es que yo tengo a Cristo y de pronto esa persona no lo tiene, o si fue un hermano en Cristo, yo he crecido en Cristo y ella hasta ahora está iniciando su proceso de crecimiento en el Señor. Por esto podemos afirmar que para una persona que no tenga el Espíritu Santo es imposible llegar a dejar de hacer la maldad a otra, o dejar los odios, o dejar las envidias, todas esas cosas que vimos en la primera, y empezamos a hablar mal de todo el mundo. Yo no sé, a mí me dolió mucho ese video que circuló de cómo las mismas mujeres denigraban de la policía que fue violada, la mujer policía que fue violada, ¿sí? Es que ni siquiera respetamos y tenemos misericordia de nuestro propio género, era una mujer, y cómo le decían que se lo merece por llevar un uniforme verde, así sea mujer. No, los vándalos, eso no, ¿hasta dónde hemos llegado? Ese maltrato, esa violencia de género en todas partes, que es lo que vivimos hoy en día, como se ve, nosotras mismas no tenemos misericordia de los hombres muchas veces, ni les damos su lugar, y eso ocasiona más violencia. Y violencia, esta imagen como la que está ahí la hemos visto muchísimas veces, es el diario vivir de los noticieros, ¿o no? Y cada día hay más maldad por ofensas de un ser humano a otro. Entonces, nosotras hemos sido llamadas a aceptar su amor, conocemos la misericordia de Dios. Y si estamos tomando partido y haciendo juicios ante tanta injusticia, ¿qué estamos haciendo? Recapacitemos y hagamos lo correcto. Hagamos nuestra parte como hijas de Dios. Meditemos en la misericordia de Dios y tengamos paciencia. ¿Con quién?
con todos los hombres. Nuestros hermanos en Cristo, los que no son salvos, malos, buenos, hay que tener misericordia con todos los hombres. Primera de Pedro 3:17, lo vamos a buscar. Ahí lo tenemos en pantalla. Dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Morir a la carne. Y esto solo lo logramos en la medida que crecemos en la gracia y el conocimiento de Dios. Todas tenemos igual oportunidad. Esto no es por tener más, por tener menos, por ser más inteligente o no, por nada. Es solo por la pura gracia de Dios, por estar ahí. Demos gracias a Dios de la iglesia. La Biblia dice tan preciosa que tenemos, la edificación que nos da, y aprovechemos. Eso se puede lograr en nosotros primeramente por mi cita diaria, mi devocional, algo que no debe fallar en ninguna. No hay ninguna excusa para no tener nuestra cita diaria. El discipulado, como si no conozco a Dios, si no estoy con Él, ¿cómo voy a practicar su amor? Si no conozco el amor de Dios. Entonces tengo que tener esa relación personal, empezar a crecer para poderlo conocer y morir a la carnalidad, bajar ese yo. Pero aún más, si no le conozco y aprendo a amarlo, ¿cómo voy a entender y a vivir su paciencia, su misericordia para con los hombres? ¿Cómo Él me va a revelar esos misterios y voy a conocer el corazón de Dios? En Primera de Pedro 3:9, el Señor nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Nuevamente usa la palabra misericordioso. Mira que aquí ya aparece conjugada, macrotumeo, misericordioso para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es la razón de Dios. Él es paciente para con nosotros. No quiere que ninguno perezca, que ningún ser humano vaya a esa muerte espiritual, a ese infierno eterno. Él quiere que todos sean salvos. Si ya lo entendimos nosotras, pues obviamente somos salvas, pero ahora tenemos que tener misericordia del resto que no lo han entendido. Y hoy en día hay más incrédulos que antes, ¿sí? Hay muchas religiones, hay muchas filosofías. Conozco muchas personas que no creen en ningún Dios, no creen sino en su yo y en lo que ellos puedan hacer, o en el universo, o en la estrella, o en el brujo. Pero hay muchas personas que no creen en Dios. Entonces hay que tener, es la misericordia. ¿Cómo vamos a llegar a ese amigo, a ese conocido? A través del internet, a través de tantas cosas, pero hacer la tarea. Y las que no entienden de esta paciencia de Dios para con nosotros, de lo que estamos hablando, de ese misterio que se revela, de por qué van a ir enfermiendo, ya les dije, al final quédense 10 minuticos y van a entender por qué para esa misericordia de Él para con nosotros, y por qué Él quiere que seamos pacientes en dar testimonio, en amar al perdido, en no contristar al Espíritu Santo dentro de este cuerpo que ahora es su templo. Somos templo del Espíritu Santo. Y entonces debemos conservar esas amistades, tenerles paciencia. Si están en A, B, C, religión, tenerles paciencia y mostrarles al único Salvador, al único que las puede librar
de ese infierno eterna, la única verdad, y enseñarles que solo lo podemos encontrar en la palabra de Dios, porque no puede haber varias verdades, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Entonces, a través de esas relaciones, pero unas relaciones llevadas con paciencia, a veces una amiga o una conocida, una vecina nos desespera, ¿sí? No, yo ni le vuelvo a hablar porque es de tal cosa o piensa tal o cree así. No, tenemos que ser pacientes y seguir orando y esperar la oportunidad de seguirla amando, amarla con ese amor que Dios nos enseña. Entonces no nos equivoquemos, mujeres, no debemos orar pidiendo que el Espíritu Santo venga a nosotros. No, estamos seguras de que ya lo tenemos, de que somos salvas. Si estás segura, debes dejar que Él reproduzca en ti esa paciencia. Ya vamos 3, amor, gozo, paz, paciencia. Y veremos la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. No necesitamos cumplir los preceptos de una ley dictada por hombres, ni aun las mismas leyes de Dios del Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo murió en la cruz y derogó con su muerte. Él resucitó, derogó completamente esa ley. Entonces, es Cristo en nosotros, el que obra en cada una conforme a su amor y obediencia, ¿a qué? A su palabra, a la palabra de Dios, a nuestra espada que debe estar pegadita, a nuestro diario de vivir siempre. Todo consejo, todo ánimo, todo lo encontramos en la palabra de Dios, en nuestra relación con Él. Por eso, Él es el que nos enseña, no debemos contristar Por eso estoy de por atrás. Efesios 4:30 nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, como decíamos, el desafío es ser misericordiosos con todos los hombres, orar, compartir el evangelio de salvación, enseñar a estudiar la palabra de Dios, hacer discípulos, ¿sí? Hacer discípulos de Cristo, no es traerlos solos, sino ayudarlos a crecer. Hoy orábamos por las madres, como madres. Somos madres físicas, pero también podemos ser madres espirituales, engendrando esos bebés espirituales. Y uno no deja al bebé debajo de la cama, no, uno ni debajo de un puente, ni lo tira a la basura, uno empieza a enseñarle y a estudiar la palabra de Dios para que crezca, para que se desarrolle espiritualmente y cada día siga más a su Señor y Salvador, así como enseñamos a un hijo bebé. Bueno, ahora veamos la paciencia. Bueno, este desafío, ser misericordiosos con nuestros semejantes. Aquí estamos dando lugar a ser esas madres espirituales, a crecer en la palabra de Dios. Ser madres espirituales es otra labor que tenemos que hacer. Ahora vamos a ver la paciencia que nos enseña a no levantar juicio. Y otra vez, para descansar, le voy a pedir a Laurita Pinillos que me ayude. Vamos a leer Romanos 2, del 1 al 8. Por favor, todas lo buscan en sus Biblias, porque es que es imposible decir que somos pacientes si juzgamos rápidamente a nuestros semejantes. Qué fácil que es juzgar, ¿cierto? Ahora con las redes sociales, con todo eso, uno se pone a ver los estados o las fotos que le llegan y enseguida, ¿esta en qué anda? Y se pone uno a levantar juicios sin saber. Es muy fácil. Hoy en día esta mente puede volar más rápido.
Entonces vamos a ver qué nos dice el Señor respecto a eso. Laurita Pinillos, por favor, ¿me ayudas? Listo. Romanos 2:1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Bien, aquí como vemos en el versículo 4, otra vez está esa paciencia. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia upomone, o sea, de las circunstancias, y longanimidad, misericordia de Dios, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ahí está en forma de pregunta, pero aparecen nuevamente. Al meditar en esta porción, que les recomiendo que lo hagan como devocional cuando vuelvan a repasar la enseñanza, vamos a entender todo el daño que nos hacemos a nosotras mismas cuando condenamos a otros sin conocer la verdad, ignorando que igual somos humanas y solo Dios conoce la verdad y siempre tiene justo juicio. Nosotras nunca tenemos justo juicio, Dios sí. Nuestro juicio siempre está manchado por la carnalidad. No podemos juzgar la paja en el ojo de otra persona cuando nosotros tenemos una viga en el nuestro. Hay un versículo en Lucas que lo dice, y en esta porción nuevamente encontramos las dos palabras. Oremos pidiéndole a Dios esa sensibilidad de no juzgar. Pidámosles convicción por ese pecado de juzgar. Es que siempre, hasta por eso mismo, nos justificamos a nosotras mismas, ¿cierto? Es que yo no soy o yo no, siempre pongo el yo y nos juzgamos a nosotras mismas creyéndonos que no podemos caer en lo mismo. Entonces, oremos pidiendo esa sensibilidad de no juzgar. El desafío aquí finalmente es a perdonar como Cristo nos perdonó. No juzgar, perdonar. No. Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aquí la palabra hebrea que traduce misericordia, recuerden que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, y la palabra hebrea que traduce esta misericordia es igual a macrutimia en el Nuevo Testamento. Es la misericordia de Dios. Esa palabra misericordia ahí es igual a la paciencia de Gálatas 5 que estamos aprendiendo hoy. Esa es la misericordia de Dios que tenemos que tener con todos los hombres. Aquí está reflejada la inmensa misericordia de Dios extendida a toda la humanidad. Es que no nos imaginamos de veras cuánta gente hay sin Cristo, cuánta gente hay que no cree en Dios. Entonces tenemos la tarea de tener esa misericordia con todas las personas, no juzgar, no estar juzgando. Y
la conclusión de nuestra enseñanza de hoy es: si imitamos la misericordia de Dios, damos lugar a la paciencia y al perdón. No sé si hace muy poco en un desafío de mujeres de Bogotá, Rocío Garrido nos enseñaba una frase y yo me identificaba mucho con esa frase, que además de histéricas, somos históricas, ¿cierto? Porque nosotras al llegar a juzgar y al no querer perdonar, es la mente la que nos lleve a pensar, no como dice Filipenses 4:8, lo bueno, lo justo, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensan. No, nosotros nos ponemos esa maquinaria a pensar lo malo, es que esa persona está haciendo lo malo, es que me dijo eso, porque no me quiere, porque no sé qué, y terminamos, bueno, pasa las circunstancias, pero esta se la cobro. O sea, eso es no perdonar, ¿sí? Olvido pero no perdono, eso no es así. Y tampoco es así que olvidamos, porque a la siguiente, así pasa en 5 años, pero es que usted hace 5 años y otra vez le repite la misma cantaleta. A eso se refiere cuando somos histéricas e históricas. No, decimos perdono, pero la verdad no olvidamos, y al poco tiempo lo mismo. Entonces olvidemos lo malo y recordemos siempre y apreciemos lo bueno de la otra persona. Y así estamos practicando esa misericordia de Dios. Dios nos perdonó todo. Cada vez que tengan la intención de no perdonar, recuerden dónde están en Cristo Jesús en este momento. Están fuera del infierno. Y fuera de eso, todos nuestros pecados fueron perdonados por Él. ¿Quién soy yo para no perdonar a otro? Si el Señor olvidó todo, me perdonó a mí todo y olvidó todos mis pecados. Entonces, es eso, si exaltamos la misericordia de Dios, damos lugar a la paciencia y al perdón, siguiendo al que murió y resucitó dejando la cruz vacía. Él dejó la cruz vacía y está vivo en cada una de nosotros. Hizo posible que fuéramos a ese cielo que vemos ahí, vamos a estar en el cielo porque Él dejó una cruz vacía. Y nos dijo, tomemos nuestra cruz y andemos detrás de Él. Y esa cruz la tenemos que llevar practicando esa paciencia que hemos aprendido hoy. Para terminar, vamos a leer Santiago 5, aquí está en pantalla. Y recordando siempre que si exaltamos la misericordia de Dios, damos lugar a la paciencia y al perdón. Si exaltamos la misericordia de Dios, damos lugar a la paciencia y al perdón. Leamos Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, misericordia de Dios, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Quedémonos con este versículo para meditarlo. Es un versículo a creyentes, con esa esperanza y esa evidencia que hoy en día es más clara, que su venida está muy cerquita. Y oremos por las personas que no tienen esa convicción y esa esperanza en la segunda venida del Señor. Para las que nos visitan por primera vez ya en este momentico, las dejo con Andreita, que ella les va a hablar de esto que acabamos de, este misterio que está en este último versículo que de pronto no entienden y que solo podemos entender cuando morimos a la carne y dejamos nuestro yo y le damos el dominio completo al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y como este estudio dice, andamos
en el Espíritu Santo de Dios. Bueno, Andreita, tienes la palabra. Bueno, Marta, buenas. ¿puedes dejar de compartir para que Andreita pueda compartir? Claro que sí, disculpa. Bueno, buenas tardes para todas. Realmente yo estaba un poco preocupada al inicio de la reunión de que Milenita se me fuera a meter ahorita en la presentación. Yo dije, oh Dios, ¿qué va a pasar? Pero bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Andrea Ariza. Llevo aproximadamente 21 años de conocer al Señor, de tener el privilegio de congregarme. En la Biblia dice, y como decía hace unos minutos Martica, de valorar nuestra iglesia. Sin duda sí, yo valoro mi iglesia, he tenido el privilegio de congregarme hace 15 años allí y he podido crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo allí. He aprendido de su gran inmenso amor y precisamente de eso es que quiero hablarles esta tarde. Les voy a compartir mi pantalla y mientras tanto podemos encender nuestros sentidos espirituales, principalmente el oído, para poder captar cada cosita que el Señor quiere contarnos esta tarde. Bueno, Martica nos hablaba también de Romanos 8:28 y quiero volver a leerlo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, conforme a su propósito son llamados. Y allí quise resaltar, aman a Dios. Y es una de las varias preguntas que quiero hacerles en esta tarde. ¿Realmente amas a Dios? ¿Estás segura de que lo amas? ¿De que todas las cosas te van a ayudar a bien, pero porque tienes esto en tu corazón, el amor hacia Él? Meditemos en esto unos segundos. Bueno, cuando hablamos del amor, es un tema como álgido, ¿no? Y lo digo con pleno convencimiento. Cuando amamos a alguien, en ocasiones hemos entregado nuestro amor a una persona que no lo valoró, que no nos correspondió. Pero mira lo lindo de este versículo en 1 de Juan 4:19. El Señor nos dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y me parece espectacular esta confirmación que hay allí. Él me amó primero y está esperando por ti. ¿Realmente le amas? ¿Ya le diste el sí? Él quiere tener un compromiso contigo en este momento y quiere que tú le des ese sí y que percibas ese amor que Él te está ofreciendo. Y para eso quiero hacerles otras preguntas. Y son las siguientes. ¿Reconoces que eres pecador o que eres pecadora? En Romanos 3:10 nos dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No podemos justificarnos delante de nuestro Dios que es santo, santo, santo. No podemos ganar la salvación nosotras mismas por nuestros medios porque no somos justas. Hemos pecado. Bueno, Martica ahorita nos hablaba de juzgar a otros y pues sin duda todos lo hemos hecho. Y al hacerlo estamos ya en esa condición de pecadoras. Y quise colocar este martillito ahí cuando el juez dicta su sentencia. Y ya hemos sido sentenciadas. ¿Y sentenciadas a qué? A un infierno eterno. Martica también nos lo decía hace unos momentos. La otra pregunta que quiero hacerles, ¿crees que Jesús fue muerto y sepultado por tus pecados? En Isaías 53:5 se nos dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotras curadas. Yo fui curada. Aquí en este versículo se nos dice que él fue herido, molido y castigado por mí, por mis rebeliones y mis pecados. Él pagó en esa cruz del Calvario por mí. Él fue mi sustituto. Yo debía estar en su lugar, pero él pagó por mí. La siguiente pregunta que quiero hacerles. ¿Crees que Jesucristo resucitó de los muertos? En 1 Corintios 15:4 se nos dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Crees que realmente el Señor resucitó entre los muertos, venciendo el pecado y venciendo a la muerte?
que quitó el acta que ya teníamos, la del martillito, que ya teníamos de condenación a un infierno eterno, y nos da el privilegio de estar con Él por toda una eternidad. ¿Realmente crees esto? Y me ponía a pensar, la verdad es que estas verdades que acabamos de leer o estas preguntas que acabamos de hacer, en mi cabeza rondaron durante muchísimo tiempo. Aún desde pequeñita yo sabía que Jesucristo había venido, que había venido por mí, que había muerto por mis pecados y que había resucitado. Pero la verdad lo sabía, mas no lo creía en mi corazón. Y ese es el clic que es importante que hagamos esta tarde, de que ese pensamiento, esos pensamientos que hay en nuestra mente, realmente vayan, como dice la flechita, a nuestro corazón. Es allí donde deben estar bien arraigados. Martica hace poco también nos estaba leyendo 2 de Pedro 3:9. Y a mí me parece que sin duda en el tema de la salvación es donde más fuerza coge este pasaje. Y volvamos a leerlo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotras, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y bueno, ya escuchamos la enseñanza acerca de la paciencia, ¿verdad? Y es paciente porque desafortunadamente algunas de las que estamos aquí reunidas no le hemos dado el sí. No hemos aceptado ese amor incondicional que Él nos ofrece. Entonces, por eso Él está siendo paciente, no queriendo que ninguna de nosotras perezcamos. Pero bueno, como dice Martica, los tiempos se están viendo difíciles y sin duda la venida del Señor está cerca. Entonces, sí es importante tomar decisiones, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo puedo hacer para recibir el amor de Dios? Si yo ya tengo estas verdades y realmente las tengo en mi corazón, vamos a leer Romanos 10:9-10, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, o bueno, salva. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y bueno, ya teniendo en nuestro corazón estas verdades, podemos confesarlo con nuestra boca, ¿verdad? Y eso lo podemos hacer a través de una oración, de una corta oración. Pero esta oración no es una oración mágica. Lo mágico es creer realmente al Señor en nuestro corazón, creerle estas verdades. Entonces, para aquellas personas o mujeres que en este momento quieren recibir al Señor, yo las puedo guiar en oración, entendiendo que lo que vamos a decir debe salir de lo más profundo de nuestro corazón, que podamos repetir cada palabra con plena convicción de lo que estamos diciendo. Y bueno, quiero invitarlas a que cierren los ojos, inclinen el rostro y digámosle: Señor, esta tarde vengo con un corazón humillado delante de ti, reconociendo que soy pecadora, que no puedo hacer nada para salvarme. Reconozco que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados, que fuiste herido, molido y castigado, que fuiste sepultado y al tercer día resucitaste. Hoy te abro la puerta de mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador. Dame entendimiento para seguirte, para honrarte. Y esta oración te la elevo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, y para las mujeres que en este momento hicieron su profesión y realmente recibieron a Cristo en su corazón, es importante tener en cuenta que somos templo del Espíritu Santo, como Martica nos lo enseñaba. El Señor Jesucristo manda a su Espíritu Santo a morar en cada una de nosotras, en nuestro cuerpo. Y pues como es natural
debemos crecer en Él, así como esta plantica que vemos allí, que muestra un crecimiento porque le han abonado, le han regado, la han cuidado. De la misma manera el Señor quiere hacerlo con nosotras y sin duda lo hace a través de su palabra, a través del manual que nos dejó. Así podemos conocer ese amor que Él nos estaba hablando en todos estos versículos. Quiero invitarlas a que se inscriban en la página de la iglesia. Para nosotros es importante tener los datos de ustedes. Prontamente inicia un curso de inducción. Este curso es un curso corto donde nos enseñan a crecer en el Señor, a conocerle a Él. Y bueno, esto era lo que quería compartirles. Les dejo en compañía de Angélica. Muchas gracias, Andreita, y gracias, Martica, por Dios, cómo te usó y de verdad nos motiva aún más a desarrollar esa paciencia. Bueno, qué rico haberlas visto, haber compartido con ustedes una reunión más, pero de verdad que esto que Dios nos ha permitido aprender de la palabra de Dios, quede en nuestro corazón y lo llevemos a la práctica en nuestro diario vivir, que lo desarrollemos, lo ejecutemos. Y me encantó la frase de Martica, también la escuché en la enseñanza de Bogotá, no ser históricas. Entonces, para que de verdad tengamos esa enseñanza todos estos días en nuestro corazón. Nos vemos, si Dios lo permite, el 26 de junio a la misma hora para que puedan invitar a sus amigas, a aquella familiar que no ha podido escuchar, a aquella amiga de la universidad, del colegio, cualquier mujer está súper bienvenida e invitada. Así que una feliz tarde para todas, nos alegró verlas, encontrarnos y de verdad saber que en medio de todo nos podemos reunir y la parte digital nos permite estar aquí conectaditas, orando unas por las otras y aprendiendo de su palabra. Bueno, feliz tarde para todas. Hola. Para todos, feliz fin de semana y a las mamitas que mañana las consientan muchísimo y como les dije al inicio, el amor de las madres, tanto espirituales como físicas, es un amor increíble. Entonces que consientan a sus mamitas mañana y también se dejen consentir. Un abrazo gigante para todas. Un abrazo, gracias.